¿Qué tal, amigos? Estamos en Emprendedores y Franquicias, un programa que va dedicado precisamente a aquellas personas que quieren hacer algo de su vida a través de emprender en una empresa, y franquicias a alguien que quiere estar dentro de una empresa ya posiblemente establecida y hacer crecer su economía. En esta ocasión tenemos a Diego Elizarrarás. Él tiene una faceta muy importante dentro de la Asociación Mexicana de Franquicias. Ha sido presidente de la asociación. Sí, tiene su propia empresa, tiene franquicias, ha motivado a mucha gente. Yo creo que su empresa, como todas, tiene altibajos, pero ha motivado a mucha gente y sobre todo ha sido una parte importante dentro de las franquicias a nivel latinoamericano. Es correcto. Que es lo más importante, ¿no? Sí, digo, al final son ciclos, ¿no? Y todo da una plataforma para seguir aprendiendo. Y esa conjunción de que no solamente las franquicias son México, o son Estados Unidos, ¿no? Así es. Sino hay todo un continente, sin duda, que puede ser proveedora de insumos o proveedora de productos. Digo, y me apuras un poco, yo te diría todo un planeta, ¿no? O sea, realmente, digo, hay una naturalidad en términos de lenguaje, ¿no? Dejando a Portugal, a Brasil, que también puede ser muy interesante por el tema del portugués, pero básicamente el castellano, pues une todo un continente y es como muy inmediato y natural pensar que es un mercado evidente para las franquicias en México y de Latinoamérica al resto de Latinoamérica, ¿no? Aquí déjame hacer un aporte cultural. Decían que el inglés es el idioma que se habla, no, el español o el castellano es el que se habla más en el mundo. Nada más que nosotros nos queremos someter a los norteamericanos y a aquellas potencias económicas, ¿no? Bueno, y en una gran extensión geográfica, ¿no? Porque el inglés además, pues está focalizado en pequeños grupos. Sí, es un segundo idioma común, pero al final de cuentas, y el idioma de los negocios, pero en términos de la franquicia, yo creo que ese debe ser uno de los aprendizajes, ¿no? Que al final hay un mercado que va más allá de tu mercado inmediato, sino la franquicia te da la posibilidad de llegar a muchos otros mercados y, por qué no decir, países o continentes. Que es lo más importante. Pero vamos a empezar desde el principio, Diego. Perfecto, muchas gracias. Tu empresa, todo de cartón. Una empresa que tiene un tiempo, que ya tiene bastantes años, pero tiene vaivenes. Y sin embargo, hay que aprovecharnos de esos vaivenes. Sin duda. Te platico rápidamente. Estamos por cumplir 50 años el próximo año. De alguna manera, como cualquier negocio que empezó con una buena idea y que poco a poco fue consolidándola, obviamente con tropezones, pues tuvo el desarrollo de cualquier negocio donde eventualmente pues, un producto pasó a un catálogo, después encontró la posibilidad de comercializarlo en otros canales alternativos, exploró la posibilidad de tener un canal propio, de repente empezó a darse cuenta que ese canal propio lo tenía la posibilidad de extender a través de distribuidores, y más o menos en el año 90 nos dimos cuenta de que había una estructura viento en popa, pero que realmente esa estructura era bastante endeble para realmente pensar un negocio a futuro. Y de ahí es donde nos quedó claro que el tema del modelo de franquicia, que era pues, básicamente bastante incipiente todavía en México, pues era una respuesta a eso que queríamos, ¿no? O sea, cómo crecemos de manera ordenada, que nos permita ya no solo atender una oportunidad inmediata, sino realmente pensar un negocio que trascienda una generación, ¿no? Y ahí es donde, si bien no tuvimos la capacidad de comenzar en ese momento con las franquicias, nos quedó muy claro que era el camino a seguir, que había que consolidar un poco más de estructura, generar recursos para poder desarrollar formalmente un modelo de franquicias, y en el año 2000 es cuando lanzamos al público nuestro modelo. Y a partir de ahí, los últimos 20 años, pues ha sido un aprendizaje importante, ¿no? En términos del negocio, en términos del modelo de franquicia, y que eventualmente es lo que me permitió desarrollarme a nivel gremial tanto en México como en Iberoamérica. El tema principal, yo te diría, es que la franquicia, como en su momento, hoy creo que puede haber muchos otros caminos, es pues esta necesidad de entender que tu negocio no puede dejar de moverse, ¿no? Más allá, yo no digo ni siquiera crecer, ¿no? Porque a veces puede ser bien relativa esa palabra, ¿no? Pero cuando un negocio se queda estancado, ya sea en las ideas, ya sea en la capacidad de crecimiento, ya sea en la actualidad, en la modernidad, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera sí, no solo es, no lo pones stand-by, ¿no? Estás realmente cediendo espacio, ¿no? Y de alguna manera también puede entenderse como comenzando a morir, ¿no? Entonces, el modelo de la franquicia nos abrió esa oportunidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que el gran aprendizaje, y retomando la pregunta que dices, es que pues una empresa nunca deja de moverse. ¿Por qué? Porque
las circunstancias también cambian. No es únicamente tu negocio, tiene que ver con el entorno comercial, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las nuevas generaciones y las decisiones de comercio, de preferencias, de las comunicaciones, etcétera, ¿no? Y en ese aprendizaje, yo creo que es la responsabilidad de cualquier emprendimiento, pues entender eso, ¿no? Que tus ventajas competitivas cada vez son más reducidas en términos de tiempo, ¿no? Y efectividad. Y tu obligación como empresario es estar leyendo eso que pueda pasar para estar generando otros espacios y otras oportunidades y posibilidades de negocio, ya sea para crecer y, como dices, aprovechar, o para minorar un alto riesgo que también hay que entender. Sí, el hecho de crecer no significa que siempre vas a ir hacia adelante. El crecer tiene también altos riesgos. Sin duda. Y son los que a veces no se ven. Vamos a detener un poco en franquicias. Tú tienes una empresa, viste la oportunidad en 1990, pero es hasta el 2000 cuando dices, ya tenemos la capacidad o por lo menos la infraestructura de cómo hacerle para que estas franquicias no solamente protejan el nombre de tu empresa, sino que apoyen a otras personas que quieran invertirle y que quieran participar de todo un negocio que ya era importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que va a franquiciar para darle esa certidumbre a aquel que quiere invertir? Sin duda yo te diría, hoy 20 años después, sí hay mucho trabajo atrás de ello, ¿no? Y puedo hablar de las cosas que hice como de las cosas que no hice hoy ya a toro pasado, como dicen. Y la realidad es que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Finalmente sí tiene que ver con un concepto innovador, que tenga la capacidad de replicarse, que tenga un futuro en términos de crecimiento, que no sea un negocio de moda, ¿no? Pero sin duda yo creo que tiene que ver una parte muy importante, es entender la estructura necesaria, ¿no? Sí. O sea, es decir, al final todo el mundo tendrá una concepción de lo que son las franquicias y normalmente si no estás en el medio tiene que ver mucho con lo que alguien te contó o te dijo, ¿no? Y puede ser alguien que le fue muy bien y que tiene todo su patrimonio puesto en términos de lo que empezó siendo una unidad y ahora tiene a lo mejor 10 y posiblemente diferentes giros, como el que invirtió sus ahorros y su liquidación y hoy ya no la tiene, ¿no? Sí. Entonces, lo que hay que entender es que finalmente una parte importante es el tema, pues, del renombre de la marca, ¿no? Que tengas muy, muy estandarizado tus procedimientos y que esos procedimientos estandarizados vayan acorde a los tiempos, ¿no? Hay mucha gente que parte de tener una estructura estandarizada de sus procesos, pero al paso de 5 años, 8 años, 10 años siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, Y claro. evidentemente Hay un todo estancamiento. cambia, ¿no? Sí, sí. Claro. Y de manera muy importante es realmente poderle dar en términos de asistencia, capacitación y entrenamiento a lo largo de la vida de la franquicia las herramientas que necesita un franquiciatario, ¿no? No es únicamente lo que en un inicio recibes, que es probablemente la mayor cantidad de información, sobre todo más específico en lo técnico, ¿no? Pero también a la gente a entender el negocio, adecuar estrategias, a leer un poco la trayectoria del mercado, de los clientes, etcétera, ¿no? Y obviamente, que yo creo que es algo que creo que hay que entender mucho el tema de la franquicia, es que es una responsabilidad compartida, ¿no? Hay cosas que te tiene que dar la empresa, el franquiciante, ¿no? En términos de una marca que esté establecida, registrada, que tenga un entorno favorable alrededor de ella, que tenga los mecanismos para que puedas operar. Si es una lavandería, pues como te platicábamos en su momento, tener los proveedores, tener la maquinaria, tener precios competitivos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, el franquiciatario, es decir, la persona que invierte en la franquicia, tiene que desarrollar una serie de habilidades que dependen únicamente de él. Sí, es claro. decir, el entender sus costos operativos, el entender lo que hay que hacer para retener al personal, lo que hay que hacer para disminuir la merma, es decir, lo que ya te hace operar como una franquicia independientemente, o como un negocio, independientemente de los lineamientos que te da la franquicia, es algo que también tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco, por lo menos acotar o poner en contexto esto cuando dicen que todo mundo puede invertir, que todo mundo puede ser empresario, ¿no? Yo creo que no es absolutamente cierto, ¿no? Habrá que ver en qué condiciones, cómo, ¿no? Y depende mucho de cada circunstancia, ¿no? Entonces lo que hay que entender es eso, ¿no? Que hay que estar preparados, que no es simplemente meter un dinero para esperar un resultado, pero muy importante también es la capacidad
de ese inversionista de crecer junto con el negocio. Idealmente, pues que lo lleve a punto de equilibrio, que empiece a generar utilidades, pero ¿por qué no? Que empiece a pasar un nivel más arriba, ¿no? Y que pueda tener no una unidad, sino 2, 3, que ahí es cuando realmente este efecto de la franquicia sirve para la red, para el franquiciante, para el franquiciatario y para los clientes en general que consumen ese producto. Aquí es donde se comete el error. Hay área de franquicias y va la gente y dicen, bueno, yo quiero invertir en esta empresa porque ya la vi, la veo cerca de mi casa, la veo en la esquina de la casa de mi suegra, de mi cuñado, etcétera, y yo quiero invertirle. Pero no tiene un ápice del conocimiento real de la empresa. Y aparte, le sumas esto que tiene poco conocimiento de administración. Así es. Administración de una empresa que debe ser lo más importante. Claro. Bueno, administrar una casa es una cosa, pero administrar una empresa es ver cuánto vas a perder en las mermas, así es, cuánto puedes perder en un personal que puede ser o no el calificado, correcto, sin duda, y sobre todo en tus proveedores. Así ¿Dónde es. vas a conseguir el proveedor que te deje por lo menos una ganancia del punto 1%? De ¿no? condiciones competitivas, no, sin duda, sin y, duda. Y ese es donde la gente pierde, ¿no? Cuando dice, es que yo me senté, compré una franquicia y a los 2 meses la perdí. Bueno, si no le echamos ganas. Sin duda. Ahí como emprendedor. No, claro. Y nuevamente, ¿no? O sea, la franquicia lo que te da como inversionista es una disminución del riesgo. Que evidentemente subrayo riesgo porque claro que existe un riesgo, ¿no? Sí, como cualquier inversión. En todo hay riesgo. Exactamente, salvo que no quieran invertir el dinero y aún así una devaluación puede... Sí, yo lo meto al banco y en el banco de repente te dicen que crees las tasas de interés que te dábamos el 1%, ahora bajó a 0.5% y ya no tiene las mismas Exactamente, ganancias, ¿no? Y la diferencia final es que está tu factor, o sea, tú puedes respecto a la capacidad del negocio con tu involucramiento, proyectar eso a un mayor grado, ¿no? Sí. Y eso creo que es lo que hace diferente al modelo de franquicia. Tú puedes invertir en la bolsa y estás un poquito en la expectativa de qué pase y a lo mejor leer el mercado, retirarte a tiempo, pero al final no depende de ti el resultado. Sí, son terceras. Y en un negocio sí, ¿no? Sí. Como todo, ¿no? Tienes que hacer una investigación previa, tiene que ser el concepto adecuado, el giro o el servicio debe estar en condición de dar precios para donde se va a colocar, en fin, no hay una serie de factores, pero sí creo que la franquicia sigue siendo una excelente alternativa para alguien que quiera emprender desde una plataforma ya creada, ¿no? Tampoco estoy diciendo que la franquicia sea para todo mundo, porque también hay gente que está hecha para desarrollar negocios, ¿no? Sin duda, los 80s, 90s, parte del año 2000, fue el gran boom de las franquicias, ¿no? No es que lo deje de ser, pero creo que las condiciones han cambiado. Y lo que la gente tiene que entender, que creo que también a veces se manda un mensaje erróneo, es que hoy todo el mundo tiene que emprender, que todo el mundo tiene que tener una gran idea, todo el mundo tiene que estar en las redes y hacer... Y ahí es donde creo que también el mensaje es incorrecto. Hay gente que está hecho para eso, sin duda, y hemos visto grandes avances e innovaciones que le han dado las vueltas a los mercados, pero hay gente que su expectativa es simplemente diversificar sus ingresos, ¿no? Sí. Hoy yo estoy trabajando, me voy a retirar en 10 años y quiero empezar a hacer un patrimonio con 3, 4 unidades. Yo no quiero hacer ni un plan de trabajo, ni quiero ponerme a desarrollar proveedores, ¿no? Y para todo hay, ¿no? Inclusive los mismos emprendedores que hoy tienen un concepto de negocio interesante, innovador y de la mano de la tecnología y de la actualidad, a veces se puede menospreciar el hecho de que pues, no estén volteando a ver al modelo de franquicia como una manera de capitalizar y exponenciar más ese crecimiento, ¿no? Porque al final lo que hace el modelo de franquicia es una manera de escalar una idea de negocio viable, ¿no? Con recursos compartidos, que eso creo que es la parte más importante, pero finalmente es un tema de geografía y hay una limitante natural, ¿no? Por eso cuando hablamos de este gran territorio a nivel latinoamericano, pues así es como hay que entender la franquicia, ¿no? En un aspecto totalmente normal, yo tengo una estructura en México y me quiero ir a Colombia, pues normalmente tendría que pensar en los recursos para montar la misma operación, contratar el personal y toda esa implicación que tiene, y seguramente estar importando y exportando insumos y van y vienen, cuando lo que hace realmente el modelo de franquicia es exportar desde el punto de vista, si lo vemos como una empresa en México, propiedad intelectual. Y eso es una marca, un conocimiento. Seguramente podrás desarrollar algunos proveedores locales, eventualmente lo ideal es que sean todos locales en su momento, ¿no? Pero tienes esa capacidad de llegar a tantos mercados como quieras, ¿no? Porque al final es una fórmula compartida donde vas a aprovechar el conocimiento de alguien en ese país que ya conoce el medio, los mercados, las relaciones, cómo se mueven los trámites, etcétera, y que va a tener una inversión mucho más inmediata que lo que tú vas a hacer desde fuera, ¿no? Y esa combinación creo que se vuelve súper interesante. Aquí es donde tenemos que desmentir ese mito o esa
idea que se le ha puesto a las franquicias. Una franquicia a lo mejor no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque tú no le echas ganas, que es lo principal. Lo acabas de decir. Si tú vas a meterte una franquicia o vas a vender franquicias, debes de saber exactamente qué es lo que ofreces. Si el campo que alguien te dice, yo quiero comprar tu franquicia, pero yo estoy en el norte del país o estoy en otro país, pues investigar exactamente si este modelo de franquicia puede estar ahí. Si no, de lo contrario, pues decirle, realmente esto no conviene ahí. Hay que enseñarle los riesgos también, pero a veces pues no todos hablamos de buena fe. Mira, y yo te diría que hay una línea ahí entre quien obra de buena fe y quien obra también por desconocimiento, ¿no? Y algo que hay que tener muy claro en las franquicias, sobre todo desde el lado ya del que tiene un concepto que ha crecido, que lo han duplicado, triplicado, pero que ya tiene la certeza que es algo que se puede proyectar a un mayor nivel, es entender que es un negocio a mediano o largo plazo. O sea, tu gran negocio como franquiciante viene de una consecuencia de tener un número muy importante de franquiciatarios que les va muy bien y que eventualmente eso va a hacer que la red explote en el buen sentido, ¿no? Y ese es el quid del asunto de las franquicias. Vámonos en este último tiempo retomando lo iberoamericano. Una franquicia mexicana puede salir sin y duda, puede triunfar. Sin duda, sin duda. Y hoy te llegas a encontrar cosas como, hay un ejemplo de una marca, ¿se pueden mencionar marcas? Sí. Una marca muy, muy referente que es Sushito, ¿no? Que una compañía mexicana que estaba generando una propuesta de comida japonesa, pues puede abrir en otros países en Latinoamérica, ¿no? Entonces abre en Colombia, entonces en Colombia un restaurante mexicano de comida japonesa, ¿no? Al final ese yo creo que es un gran ejemplo. Agarras el mejor ejemplo, de cómo al final las franquicias son globales. Fue un mexicano que dijo, a ver, yo puedo hacer la comida japonesa. Le voy a poner un nombre más o menos, que sea japonés, tengo toda la técnica, creció, hubo franquicias, ahora una empresa internacional compró gran parte de la empresa y esto es un éxito de franquicias y esto se puede hacer, ¿no? Pero además que el ser franquicia te implica moverte con estándares internacionales. Claro, eso es lo que hay que entender, la competencia, ¿no? Y nuevamente que tú te visualices como una compañía global, ¿no? Que al final pues puede abrir un mercado diferente en otros lugares que tú no habías ni pensado. Pero para eso, más allá de tener una excelente receta, tienes que tener una estructura de personal, de procesos acorde para que pueda afrontar estos retos. Yo creo que una franquicia desde su desarrollo se debe de visualizar internacionalmente. Evidentemente hay un proceso y hay que irlo haciendo gradualmente, ¿no? Pero si tú tienes esa visión de que tienes que ser una franquicia, que quieres estar en toda Latinoamérica o llegar a Europa o llegar a Asia, ¿no? Y lo haces de acuerdo a esos estándares, eventualmente se pudieran dar esas condiciones, ¿no? No puedes pasar de la A a la Z, pero sin duda yo creo que es como hay que visualizar la franquicia como un contexto global y en el caso de México 100% latinoamericano. Paso a paso. El tiempo es corto en televisión, Diego. Ojalá y nos permitas después, más adelante en la entrevista, hablar ya con tu cachucha como expresidente, pero de una federación iberoamericana, y también hablar con tu cachucha como expresidente de la Asociación de Franquicia en México, que fue en el boom precisamente de las franquicias, y que es donde la gente que quiere las franquicias, por tener una empresa que puede ser franquicia, le da la motivación y el empuje. Muy importante, ¿no? Ojalá y nos aceptes. Encantado, al contrario, a ti, a tu auditorio, encantado de acompañarlos y felicidades por el espacio. Pues aquí está para ti, gracias. Para las franquicias, para que los emprendedores tengan un lugar para aprender cómo emprender y cómo ganar y no perder a veces mucho dinero. Pues amigos, muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana.